Bienvenidos a Gente y Ciudad, su programa de lunes a viernes desde las 11 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en Puerto La Cruz por Unión Radio 93.7 FM, todo el tiempo en todas partes. A nivel global nos pueden escuchar en vivo también desde las 11 y hasta las 12 del mediodía por la aplicación que puede descargar de Play Store o App Store o por la web de mundour.com. Allí ingresa en la pestaña Ciudades y en Puerto La Cruz selecciona Unión Radio 93.7 FM porque también va a encontrar todas nuestras emisoras hermanas del circuito. De lunes a viernes siempre abrimos nuestro Instagram Live de nuestra cuenta institucional @Unión Radio 93 piso 7. Todo este equipo está presto para iniciar el programa y saludarlos desde la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López y Luis Pérez, en el control técnico Luis Rodríguez, en la coordinación de la producción general del circuito Unión Radio está Jesús Salazar, en la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM Alexandra Gamboa, desde la producción general del programa Gente y Ciudad Jessica Molina, en la redacción de Mundo UR desde Anzoátegui está Sara y Portillo. En la conducción del programa, María Alejandra Malaver Bellorín, que los saluda, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Las redes sociales de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mi cuenta personal también es igual en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y también LinkedIn, @MaleMalaver. Avancemos, es hora de iniciar Gente y Ciudad. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @MaleMalaver. Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Y ahora sí, Otoniel, docente universitario de más de 20 años en materias, dando las materias de Historia y Geografía, además docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, además docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta, también en el Manglar, es abogado especialista en Derecho Administrativo y Laboral, gran amigo. Su Twitter @RudyOtoniel con Y, su Instagram @OtoMartínez67. Vamos a hablar de una guerra, de un pacto, de un cambio. Vamos a hablar de la Venezuela que nació en la Guerra Federal. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, María Alejandra. ¿Cómo está todo? Todo muy bien. Gracias a Dios nos atendiste. Me imagino que estabas dando clase. En plena clase y casualmente tocando el tema del desarrollo de América en el siglo XIX. ¿Sabes? El auge militarista y caudillista, los líderes mesiánicos, todas esas cosas que aunque parecen perdidas en el pasado, las tenemos por allí muy cerca, pero bastante cerca, como América Latina, pues como tal. Aún tenemos una gerencia como pueblo y como sociedades, pues tenemos que revisar para ver cómo superar. ¿Y qué Venezuela nació de esa guerra federal? Bueno, la guerra federal que termina en 1863, hace una semana, por cierto, se cumplió sí, un año más de la firma del Tratado de Coche, que puso fin a la guerra. La guerra fue lo siguiente: antes de la guerra habían dos grandes bandos, un bando centralista o conservador y un bando federalista o liberal. El bando federal pedía pues la autonomía de las provincias. Los federalistas decían que los gobernantes de una región tenían que ser de la región y no ser enviados o nombrados desde Caracas, tenía que ser producto de una elección y la voluntad de los habitantes de la región. Y que si eso pasaba también con los estados, también debía pasar con las ciudades, con los pequeños pueblos. Es decir, ellos abogaban por la municipalización de las entidades federales del Imagínate país. Tú en la época que esto sucedía, aún sigue siendo una lucha, ¿no? Aún sigue siendo una lucha, por eso nace, esa Venezuela que nace eliminando el término provincias para nunca más volver a ser usado en Venezuela. Eliminan la provincia para crear los estados y la primera reforma que se hace con la Constitución de 1874 es la primera que dice: los estados están constituidos por municipios. Los municipios son la entidad primaria de la conformación política de los estados. Es decir, el concepto inicial de municipio muy parecido al que está en la Constitución actual, el municipio como unidad primaria de la nación, porque conforma la vida local. Esos conceptos jurídicos constitucionales nacen en la Guerra Federal.
y la autonomía, la administración, la autonomía administrativa, la autonomía organizacional, los límites de los estados, las legislaciones estadales, nacen después de esa lucha que llevó 5 grandes años terribles, donde el 70% de la nación venezolana quedó arrasada, y terminó también de configurar, María Alejandra, un fenómeno histórico en Venezuela, que fue el caudillismo, la hegemonía andina, porque resulta que los estados que se mantuvieron sin mucho, que no sufrieron ningún daño, fueron el Táchira y Zulia. Zulia se abocó a crear relaciones con los Estados Unidos, Táchira se abocó a crear relaciones con Europa, y tuvo un gran desarrollo económico, pues. Ahí ya nos describiste lo que resultó y fue el cambio, pero ¿cuáles fueron los acuerdos y qué se ha cumplido y qué no, trayéndonos aquel momento a la época? Bueno, los pactos de la época fueron la autonomía de los estados tenía que ser continua, tenía que configurarse bajo elecciones populares. Eso no se respetó. No se respetó porque no se eligieron los gobernadores en Venezuela sino hasta 89, perdón. Estamos hablando de 1864 y se estableció que los gobernadores tenían que ser elegidos por voluntad popular de los venezolanos en voto libre, en voto directo, universal y sin discriminación, es decir, le daba de una forma u otra en el Tratado de Coche la posibilidad de que las mujeres también votaran. Pero no votaron todavía. No, en la Constitución no se agregó ese punto del Tratado de Coche y quedó como una aspiración social de los venezolanos, que apenas se tradujo fue en el siglo XX, pues después casi en la primera mitad del siglo XX. Y ahora, bueno, yo no quisiera decir eso, ¿no? Pero no fue una guerra necesaria realmente, ¿no? Porque las guerras no son necesarias. Lo importante es llegar a acuerdos, ¿no? Sí, evidentemente. Se llegó a una guerra por las aspiraciones de políticas de los rivales de aquella época, las ambiciones enfrentadas, desmedidas, y las ansias de tomar el poder por la fuerza. No hubo e increíblemente la guerra se convirtió en una guerra de posiciones y va a terminar, era más que todo una guerra de guerrilla, lo que tuvo fue 3 grandes batallas, pero lamentablemente era una guerra donde los salteadores, los criminales, empezaron a saquear pueblos, ciudades, y crear mucho caos. Entonces, como guerra, enfrentamientos grandes no fue, pero sí creó el caos y la anarquía en el país. Lamentablemente tuvo que pasar todo esto. Luego, al final de la misma, los caudillos de la época, que eran José Antonio Páez y Juan Crisóstomo Falcón, Juan Antonio Guzmán Blanco, decidieron que no era necesario, que ya el país había sufrido mucho, bueno, que había que ponerle final. Y sabes lo que estoy pensando, justamente a veces, y esa es la justificación de nosotros siempre estar en esta sección de conocer nuestra historia, para no volver a caer, para no volver a repetir, para más bien evolucionar a propósito de lo que tenemos en nuestro pasado. Y entonces yo quisiera que nos dijera cuál fue la lección no aprendida que debemos tener presente para que cuestiones como estas no sucedan, porque estamos viendo, por ejemplo, una actualidad donde pues hay una polarización, donde hay división entre sectores políticos e incluso dentro de los propios que se supone que son aliados. Sí, la intolerancia social se convirtió en intolerancia política en aquella época. Y esa intolerancia, el mismo gobierno, los factores de gobierno en aquella época, en la guerra federal, también estaban enfrentados y se enfrentaban con mucha violencia. Estaba por el federalismo, la gente que abogaba porque Caracas fuera el único centro de poder, decían que los federalistas iban a separar a Venezuela y por eso precisamente declaran la guerra. De hecho, al final de la guerra, la federación triunfa, porque al final triunfa en el papel. Lo que coloca es el famoso lema que ponen los organismos oficiales, dicen que hasta no hace mucho decía Dios y Federación. Era como un lema oficial que recordaba el origen de esa Venezuela nacida de los albores de esa terrible guerra, de un drama militar tremendo, pues un enfrentamiento terrible que hubo entre los venezolanos, que no tenía por qué llegar a tal situación, no debe haber pasado nunca y no debe pasar nunca en ningún momento de la historia. El entendimiento debe privar, pero el entendimiento debe ser fomentado por los líderes de la nación, estén dentro del gobierno o estén fuera del gobierno. Debe ser fomentado el entendimiento y entender no es
en las diferencias, porque evidentemente no pensamos igual. Claro, los seres humanos por lo menos tenemos esa virtud de poder comunicarnos, conversar, razonar y llegar a acuerdo y evitar estos temas terribles, como llegar a una guerra, como lo que existe, por ejemplo, entre Rusia y Croacia. Yo lo considero inaceptable en esta época en la que estamos en el mundo. Muchísimas gracias, Otto, por atender siempre y por estar con nosotros. Bueno, aunque sea más tarde, pero siempre presente los jueves. Otoniel Martínez, muchísimas gracias, docente universitario con más de 20 años dando clases en las materias de Historia y Geografía, docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Organización Mundial de Scouts Independientes, docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta, también en el Manglar, es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Laboral, también gran amigo, síganlo en sus redes, @OtoMartínez67 y su Twitter, @RudyOtoniel. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @MaleMalaver. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa, Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo, la suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.